Por una parte, nosotros ya tenemos en AWS lo que son las instancias, una de ellas en la cual hay un sitio web que se llama T5, una base de datos llamada T5, en la cual está insertando registros, ¿cierto? Está hecha en Python con PHP, y esa la dejamos ya funcionando en la semana anterior, y esa va a ser la base para el trabajo de la nota 3. Pero hoy día vamos a dividirlo. ¿Qué consiste? Que si recuerdan, en la clase anterior y las dos clases anteriores, nosotros teníamos un servidor que era servidor web y a su vez servidor de base de datos, ¿cierto? Hacíamos dos cosas. Entonces, ahora vamos a trabajar con una base de datos segmentada. Eso quiere decir que el servidor que mantenía el sitio web sigue igual. Pero la diferencia es que él nos va a almacenar datos y ese rol de almacenamiento de datos lo vamos a agregar en otra instancia de AWS. Por ende, cuando mandemos un registro, insertemos o veamos registro, el servidor web que teníamos inicialmente va a ser el que va a compilar el código fuente que vamos a ver, pero la base de datos va a estar en otro lugar. Ya va a estar separada. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Ya? Porque ahora nosotros nos vamos a pensar que vamos a hacer un almacenamiento desde un dispositivo y va a guardar el mismo servidor en la misma base de datos. Lo estamos preparando ¿para qué? Porque si en algún momento esto crece en un proyecto IoT, ya no voy a mandar datos de una sola son físicas, ¿cierto? Del puro laboratorio. Aquí, por ejemplo, estoy simulando que vienen datos desde Chile, datos desde Alemania, y quizás, por ejemplo, una persona con la misma aplicación que usted, ¿cierto? La tiene en una tablet, está en Alemania, ¿ya? Se conecta a su red Wi-Fi, sale a internet, y él también va a poder visualizar, por ejemplo, el sitio web que nosotros implementamos, y él también va a almacenar en la base de datos que estamos compartiendo, ¿ya? Y por otra parte, si aquí estamos nosotros nuevamente, estamos en un ambiente más local, tenemos una tablet, tenemos un smartphone, la misma aplicación descargada que tiene la persona que está en Alemania, y él, conectado a una red Wi-Fi, ¿cierto? Va a trabajar en una base de datos local, en la Raspberry, pero esa base de datos también se va a conectar ¿a dónde? Acá. Entonces, cuando nosotros veamos los resultados, por ejemplo, quiero ver los datos que se han insertado en mi aplicación móvil, voy a verlos aquí. Y aquí me voy a dar cuenta que vienen datos de una persona de Alemania, que está usando la aplicación, ese es un dato, y una persona desde Chile, desde una Raspberry, también mandó el dato. Por lo tanto, ahora, esta base de datos va a ser el repositorio final y va a recibir de distintos lados datos. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros veamos, no va a ser simplemente uno o dos dispositivos que están mandando datos, podrían ser millones, ¿cierto? Alrededor del mundo. Ahora, simulando dos países, pero podrían ser cientos o miles de dispositivos viendo nuestra aplicación, ¿ya? Algunos directamente a la nube y almacenando en el servidor que está al lado, en otros casos almacenando en forma local y luego a la nube, de diversas formas, pero todos los datos van a llegar al mismo lugar. ¿Igual sería? Aquí. Todo lo que llevemos como registro va a estar igual almacenado en algún lugar. Ahora, la gracia de esta implementación que tenemos por acá, porque la Raspberry, como es un dispositivo controlador local, si en algún momento pierdo comunicación aquí, los datos van a estar guardados en la misma Raspberry, ¿cierto? Y finalmente lo envía al servidor final. Pero no con lo que va a pasar con estos señores en Alemania. Ellos están conectados directamente a la nube, ¿cierto? Por lo tanto, si en algún momento que pierden comunicación, pierden sus datos. Ahí lo ideal sería que tuviese una implementación igual, una Raspberry, por ejemplo, aquí, en esa oficina, en esa empresa, para que guarde los datos locales y luego los mande al servidor de nube. Entonces, para nosotros, ¿de dónde viene el origen de los datos? No importa. De aplicaciones móviles que puedan venir a través de una red Wi-Fi, una red 5G, no importa de dónde vengan, pero todos van a llegar ¿a dónde? Aquí, a estos servidores. Y es para recibir todos los bienes de volúmenes de datos de distintos lugares y que nosotros podemos controlar y medir, ¿cierto? Y analizar. ¿Vale? Ahora, para llegar a esto, nosotros lo que vamos a implementar ahora es dividir primero los servidores. Vamos a crear otra instancia que va a ser un servidor solo de base de datos y que va a recibir una conexión de la máquina que ya tenemos. Por lo tanto, esto se mantiene. ¿Ya? Nuestro servidor le va a enviar datos ahora a otro servidor. Una vez que tengamos eso listo y comprobado que funciona, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a levantar la Raspberry virtualizada, le vamos a instalar paquetes muy parecidos a los que instalamos por acá, para hacer que desde la tablet local, desde nuestro propio red, WLAN, guardemos datos acá y eso nos replique ¿dónde? Al servidor final. O sea, si diremos de dónde vienen, todos llegan al mismo lugar. La diferencia es si yo veo la topología que está de Internet Chile y la de Internet Alemania,
¿cuál sería más estable para los datos bióticos? ¿Cuál es la que me daría más confianza que los datos no se pierden? La de acá, porque hay una Raspberry que lo guarda, hace un caché de datos y luego lo envía a hacer todo a la nube. En cambio, ya directo van a la nube. Eso es para que entendamos la diferencia. Entonces, el almacenamiento más seguro para volúmenes de datos que están constante, sin parar, es esto, ¿cierto? Un par de minutos que se corte la comunicación, esos datos no se van a enviar. Entonces, va a haber una pérdida, un desfase de transacción. Vamos entonces con lo nuestro. Estoy grabando ya la sesión, chiquillos, para que la comencemos a ver. Esta topología no es que la hagan, solamente es como referencial. Igual yo voy a subirla para que se acuerden para cuál es el objetivo que queremos lograr. Y nos vamos a enfocar ahora en AWS. Entonces vamos a ir a la instancia que tenemos lista, en Ubuntu Server, ¿ya? Y luego vamos a levantar otra instancia que solo va a ser servidor de base de datos y luego la vamos a conectar entre sí. Probamos que funciona y vamos a la parte 2 que sería la Raspbian o Raspberry virtualizada. ¿Por qué vamos a ocupar una máquina virtual? Porque no todos tienen una Raspberry física, ¿cierto? Entonces esa Raspberry virtualizada va a reemplazar lo mismo que haría una Raspberry física para el almacenamiento local. Y después vendría la aplicación que serían los formularios que tenemos, que mandan datos y que están descargados dentro de cada dispositivo con Android, en este caso un teléfono, una tablet, ¿ya? Descargué la bomba de link. No la levantes todavía. Hay otra tarjeta que tenemos que cambiar. ¿Ya? Sí, una tarjeta que tenemos que cambiar. Así que te cargo de vuelta. Sí, yo les paso el PNL con el OVA listo para los que no lo tienen, para que lo hagan más rápido o lo hagan en el link que les enviamos el día viernes pasado. Ya, vamos a AWS para que rápidamente terminemos esta parte del laboratorio y con esto ya estaríamos armando lo que sería la siguiente evaluación, ¿no es cierto? Porque ya tenemos la aplicación, ya sabemos montarla, ya conocemos Firebase, que aquí incluso podríamos simular un servidor de Firebase que ya los registros de transacciones, de dónde viene, por ejemplo, ¿dónde viene la transacción? Por ejemplo, ¿qué usuario está usando la aplicación? Podría saberlo. De Alemania viene un usuario y está mandando datos. Ese es el objetivo de Firebase. Entonces, con esta topología de referencia, nos vamos a guiar y vamos a empezar a terminar el laboratorio de hoy día. Ya, entonces vamos a poner en ejecución la instancia que ya tenemos lista. La vamos a dejar corriendo y luego vamos a hacer la instancia de base de datos por separado.
Ya, entonces comprobamos el funcionamiento de la instancia. Esa ya está lista, así que en realidad no habría que hacerle nada. Está grabando, presentando datos. Vamos a volver a revisarla para que después hagamos lo que es la segunda instancia, que sería la separación, en la cual la base de datos va a ir en otra máquina diferente, ¿ya? De hecho, vamos a revisarla por acá a través de su IP pública. ¿Ya? Y lo primero que se van a encontrar es que cuando quieran conectarse y no han usado en algunos días, no va a conectar a la propia base de datos. ¿Por cuál problema? Porque la IP pública cambió. Exactamente. Y eso lo vamos a resolver ahora, ya que con la segunda máquina que vamos a trabajar va a tener siempre la misma IP. Entonces, nuestro servidor que va a tener la aplicación, ¿cierto? No importa que cambie su dirección IP, porque en la otra instancia que va a tener la base de datos siempre la va a mantener, entonces va a estar conectado constantemente. Para evitar el problema que ocurre acá, ¿cierto? Que no encuentra la conexión de base de datos, ¿ya? No encuentra la conexión de base de datos. Y de hecho, eso, ¿cómo lo demuestro de la mejor forma? Si voy al archivo de conexión del sitio que creamos la semana anterior, ahí me voy a dar cuenta, ahí está T5, que el archivo de conexión tiene, ¿cierto?, una dirección IP distinta, ¿ya? Estaba haciendo la prueba ahí para corroborar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es probar primero con los datos iniciales, con los datos que tenemos actualmente, que sería usuario, clave, base de datos, con la propia IP pública de la máquina, y luego vamos a hacer los cambios para que conecte a otra máquina, ¿ya? Yo estaba haciendo ahí la demostración, por eso tengo otros parámetros que son los que vamos a hacer ahora, ¿vale? ¿Ya? Entonces, esa conexión yo la voy a sacar ahora, porque necesito hacer una conexión nueva en un momento más. Entonces, mantengo la dirección IP. Mantengo la dirección IP, que sería la IP pública, en mi caso, la 386.57.119. Ya, ahí volví a como estaba ante mi configuración. Guardo, salgo. Y actualizo, y ahí está la aplicación, ¿cierto? Conectando, pero dentro del mismo servidor, el servidor de base de datos está en ejecución. ¿Ya? Pongan atención, chiquillos, los que no están haciendo el trabajo, ¿ya? Porque no vamos a grabar la sesión. ¿Ya?
Así que si ponen atención, van a recordarle. Entonces, esto ya está en ejecución. Ya. Vamos a hacer un registro y se está guardando dentro del mismo servidor. ¿Ya? Hasta ahí, todo bien, ¿cierto? Aparte los archivos RAW, los permisos y todas las cosas que nosotros agregamos en la semana anterior. Pero sigue siendo una sola máquina, ¿cierto? Entonces, el problema también repercute que un servidor o una instancia de este tipo, si bien yo puedo subir una aplicación y puedo tener una base de datos, pero es muy pequeña para la cantidad de transacciones que pueda recibir. Por ejemplo, un servidor de este tipo, de base de datos, puede recibir hasta 1000 transacciones por minuto, y ese es como su límite. ¿Qué pasa si mi aplicación es finalmente exitosa y tengo 1.000.000 de usuarios? No me va a servir, ¿no es cierto? Entonces lo que necesito ahora es generar un servidor potente de base de datos y aparte. Entonces, las transacciones que pueden ser desde 1, 10.000 hasta 100.000 millones si quiero, todas van a ir al otro servidor. Y él solamente va a tener el código fuente de entrada a la aplicación. ¿Vale? Entonces, todo va a decir, cuando llegue una transacción, guarda allá, guarda allá. ¿Ya? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es, aquí mismo en AWS, vamos a ir ahora a trabajar lo que se llaman los RDS. ¿Ya? Busquen arriba, en la barra, RDS. ¿Qué son los RDS? Son los servicios de base de datos relacionales corporativos o empresariales. Por lo tanto, son motores de base de datos gigantes. ¿Ya? Ya no van a recibir un par de registros. Estos son millones de transacciones. Estamos hablando de motores potentísimos. Ejemplo, ¿qué plataforma usa este tipo de motores de base de datos? Por ejemplo, que reciban conexiones concurrentes gigantes. Amazon Prime, Netflix, por ejemplo. Google usa RDS. Y estamos hablando de millones de millones de millones de datos. Big Data, ¿cierto? Entonces, RDS, busco para que me lleve a, en este caso, al filtro, y ahí me dice servicios de base de datos relacionales. ¿Ya? Relacionales. Vamos a RDS. RDS. ¿Ya? Y en RDS vamos a crear un motor de base de datos gigante, ¿ya? Que reciba no solamente datos de un servidor con la aplicación, sino que podrían ser múltiples de servidores con aplicaciones enviando a un mismo repositorio. Pensemos que es un servidor que recibe grandes volúmenes de datos al mismo tiempo, ¿ya? La otra instancia no hay que pagarle, hay que dejarla en ejecución, porque la vamos a conectar a este motor, ¿ya? ¿Qué hacemos por acá? Cuando lleguemos a Amazon RDS, ¿ya? En esta parte, vamos a ir a crear base de datos y me van a aparecer varios motores o perfiles de base de datos a trabajar, según el tipo de requerimiento que necesitamos, ¿ya? Voy a encontrarme con Aurora, que es un fork o una versión que hizo Amazon de MySQL, pues se llama Aurora MySQL y Aurora Postgres, ¿ya? En estricto rigor son servidores de base de datos basados en Postgres y basados en MySQL, pero de propiedad de Amazon, ¿ya? Está MySQL como tal, está MariaDB, está Postgres, Oracle y Microsoft SQL Server. Podemos usar, ¿cierto?, para una implementación cualquiera de ellos, pero entendiendo que lo único que son de pago son SQL Server y Oracle. Entonces ahí me cobran por el volumen de transacciones, por el volumen de base de datos, por el volumen de registro. Entonces hay que pagar un costo extra. ¿Ya? Ahora, ¿cuál necesitamos instalar? Recuerden, nosotros vamos a necesitar el mismo motor de base de datos que está instalado en la otra instancia. Si no se recuerda, lo vamos a revisar. ¿Cuál era? ¿MySQL o MariaDB? ¿Seguro o no? Aquí tienen que estar seguros. MariaDB. Revisemos primero para asegurarnos. En el servidor que ya tenemos corriendo, tenemos que ver qué motor de base de datos tiene y según ese motor de base de datos y la versión que tiene, vamos a seleccionar. ¿Ya? Entonces, si usted no está seguro, hágalo. ¿Ya? ¿Se acuerdan o no cuál hicieron? ¿Cuál motor de base de datos? O instalaron paquetes, pero no se acuerdan cuál. Yo les voy a aliviar un poco el trabajo. Es MariaDB, ¿ya? Es MariaDB, pero ¿cuál versión? ¿Cuál versión? ¿Ya? Entonces, si no se acuerda cuál versión, vaya al mismo servidor, conéctese y revise el estado de ejecución de los paquetes del servidor de base de datos y le va a salir la versión. ¿Ya?
un system CTL, ¿cierto? Status y vea. Y ahí le dice qué versión tiene instalada. Ya, ¿era MySQL o MariaDB? ¿O no están seguros todavía? Depende. Depende, ¿cierto? Depende. Por ahí dice. Claro, pero ¿cuál versión? Tenemos que crear una versión idéntica. Cuando hacen un system CTL aparece la versión. System CTL status. Ahí está. No era MariaDB, ¿qué era? Era MySQL, ¿cierto? MySQL. MySQL, muy bien. Salieron de duda, ¿cierto? No hay que quedarse con la duda porque me puedo confundir. Es MySQL. ¿Ya? Puede ser o MariaDB o MySQL, uno de los dos motores, ¿cierto? Entonces, si el motor que tengo ya en funcionamiento es MySQL, debo crear MySQL en RDS, ¿ya? La misma versión. En PHPMyAdmin también pueden ver la versión. Aparece cuando ustedes se conectan vía web y ahí les dice con qué estás trabajando. ¿Y se acuerdan del archivo info.php? También me muestra la versión. Entonces, si no estaba seguro de ninguna de esas formas, ¿ya? ¿Cuál será la versión que estamos usando? Hágalo a través del archivo info.php. Entonces ahí te dice, certeramente esa es la versión que está en ejecución. Entonces el archivo me sirve mucho para mostrar parámetros. A ver, busquemos acá. Apache. Ahí está. MySQL. 7.4. 7.4. Entonces, cuando vaya a crear ahora la versión, te va a usar la misma, ¿ya? 7.4. MySQL 7.43 específicamente. Ya. Si ya se comprobó que tenía MySQL, porque podría haber sido MariaDB también, ¿cierto? Pero hay que ver la versión. MySQL 7.4. Voy ahora al RDS y le digo, efectivamente era MySQL. MySQL, ¿ya? Le digo creación estándar, MySQL, y me va a hacer unas preguntas. Entonces, dentro de esas preguntas aparece la versión del motor. ¿Ya? La versión del motor. Entonces, debo buscar una versión que sea lo más cercana posible a la versión que está instalada. ¿Ya? Tiene que ser la más cercana en cuanto a la evolución que tiene. ¿Ya? Ahora, yo si elijo la última, no hay problema. ¿Ya? La última. Pero por un tema de compatibilidad, a veces yo les recomiendo que no elijan como la última versión. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí me dice que la última disponible es la 8.034, elijas la anterior. La 33, por si acaso, ¿cierto? ¿Ya?
porque no veo la 7, no tengo disponible la 7, ya la sacaron de... ¿Por qué no la 8-0? ¿La última cuál? ¿La 8-0? 28. Mira, porque aquí fue la línea de tiempo en que hubo el cambio de las antiguas a las versiones modernas. Y fíjate que las 7 no están disponibles. No están, se sacaron de los repositorios. ¿Qué pasa si yo elijo las de acá? No tengo actualizaciones. Y si elijo la muy última, esa está en versión de desarrollo. Entonces, ahora, si es para practicar, para hacer un laboratorio de aprendizaje, no hay ningún problema. Pero en un entorno de producción, yo no elegiría la última versión, porque si quiero meterlo a la industria, puede que en algún momento tenga un bug y falle, ¿cierto? Y no me arriesgo a eso. Entonces, trato de no elegir la última versión. Ya. Pero eso es como recomendación. Ahora, si usted quiere la última, la elige. Puede que en algún momento, como la versión que está en desarrollo, tenga algún funcionamiento indebido, ¿ya? Bueno, alguna falla, ¿ya? Ahora, si quiere la 8028, también, pues. Pero ahí está como el límite, o en el borde de cuál es la última versión para trabajar, ¿ya? Ahora me pregunta, fíjense, ¿para qué quiero este motor de base de datos? Para producción, significa fines comerciales, desarrollo y testing, o capa gratuita. ¿Cuál vamos a trabajar? Capa gratuita, ¿ya? De capa gratuita. Capa gratuita. Entonces, selecciono el motor de base de datos, ¿ya? MySQL, capa gratuita, y luego vienen los parámetros de seguridad y los parámetros que necesito también para conectarme, ¿ya? Esos parámetros de seguridad y de conexión son que me genera un usuario, ¿ya? Le genera un nombre a la instancia y también debo darle una clave al usuario de administración de este motor de base de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo digo, para llevar un orden, y sé que en el otro motor de base de datos, el usuario se llama Papi, aquí lo cambia, ¿ya? Ahora, si tú quieres, lo dejas como admin o el nombre que tú quieras, ¿ya? Ya, lo voy a dejar como el nombre que teníamos en el otro motor. Ya, se va a llamar Pi. Perfecto. Me pregunta también por la clave maestra. Esta clave es de ese usuario, Ahora, no puedo ponerle como nombre pi porque me pide una cantidad mínima de caracteres. Entonces yo le puse pi, 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 pi. ¿Ya? Usuario pi, clave pi, 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 pi. ¿Ya? También me pregunta, miren, por el nombre que va a tener esta instancia o esta máquina. Por ejemplo, póngale un nombre que sea identificable, ¿ya? Y le voy a llamar, por ejemplo, Database, MySQL o AWS Base de Datos, no sé, como el nombre que usted quiera. O IoT, MySQL. Si la otra se llamaba, por ejemplo, no sé, pues, la que teníamos se llamaba Server IoT, esta póngale Database IoT. Pero eso es un tema referencial, Database 1 IoT. ¿Ya? Database 1 IoT. ¿Ya? Database 1 IoT. Entonces, le den un nombre, un usuario, una clave, repita la clave, elija el motor de base de datos, elegimos, ¿cierto?, MySQL, se puede cambiar posteriormente, y de tipo capa gratuita, ¿ya? Capa gratuita, que el entorno que estamos trabajando que no nos van a cobrar, ¿ya? Solamente las horas de uso. Si tú tienes una tabla con un registro o tienes 100 bases de datos con miles de millones de registros, el valor es el mismo. No se cobra por la cantidad de transacciones o datos que tienes, sino por el tiempo que está encendido. Por eso es capa gratuita. Personalizamos y me pregunta aquí si se va a conectar a un recurso informático. ¿Qué se refiere a un recurso informático? Si le voy a conectar a otra instancia que ya está en ejecución. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Le puedo decir que no y manualmente lo hago, que es lo que vamos a hacer nosotros, o tú le dirías, quiero que se conecte con una instancia que usted tenga creada. Entonces me dice, se va a conectar con Server IoT. Entonces, oye, me encontró la instancia. Ya la encontró. Entonces sabe que el otro va a ser servidor web y este va a ser el servidor de base de datos. ¿Ya? Ahora, esto va a hacerlo automático. Póngale si quiere manual y nosotros hacemos las modificaciones correspondientes, ¿ya? Para que no se complique. La deja, por ejemplo, ahí
Lo hace más adelante, ¿ya? Más adelante. Le dije, no quiero hacerlo automático, yo quiero hacer la conexión en el archivo, ¿ya? IPv4. Y esta parte es la importante que espero que no se equivoquen. Cuando les pregunta, ¿usted quiere que esta instancia tenga acceso público? Sí. Si le dices que sí, va a recibir datos, por ejemplo, de la Raspberry hacia esta instancia. ¿Ya? ¿Qué seleccionaron? Sí. Ahí, no se conecta a recursos informáticos. IPv4. Y ahí, sí, recurso informático, y ahí te dice acceso público, sí. Más abajo, te va a decir si lo asocias a un grupo existente. Recuerda que ya tenemos un grupo de seguridad, ¿ya? Que ya lo hicimos anteriormente. Cuando habla de preferencia de zona, también te pregunta en cuál de los nodos de Amazon quieres que se cree. Lo dejas por defecto, ¿ya? Ahí estaría nuestra instancia. Información adicional, el puerto que usa, 3306, no lo modificamos. Y dice autenticación hacia esta instancia de base de datos con contraseña y usuario. ¿Ya? Así que ahí estaría, vamos a hacer el resumen. Vamos a hacer dos motores de base de datos, vamos a hacer un MariaDB también, ¿ya? Entonces, elegí creación estándar, MySQL, luego motor de MySQL, ¿ya? Aquí puede ser cualquiera de ellos, pero no del 5.7 hacia abajo, ¿ya? De capa gratuita, le da el nombre al motor, el nombre motor, usuario, clave, sin conectar a recurso informático, IPv4, acceso público y grupo de seguridad, en caso que ya lo tengamos, ¿cierto? Los grupos de seguridad. ¿Qué lo hicimos? Que son las reglas de entrada y salida ya hechas. Listo. El motor puede ser cualquiera menos del 5.7 hacia abajo, ¿cierto? Puede ser del 8.028 hasta el 8.034. Ahí la idea es que sean un poquito tolerables y no elijan uno ni tan antiguo ni tan nuevo tampoco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede tener parches muy desactualizados y otro puede estar en versión de desarrollo. ¿Ya? Es recomendación. El que creamos, que son las mismas reglas. Reglas de entrada, reglas de salida. De hecho, te aparece para elegirlo. ¿Ya? Lo que no hay acá son par de claves. Eso no aparece como elegible. Y ya, pues, y creamos el primero. Vamos a crear este motor. Ya, y database 1 IoT lo voy a llamar MySQL. Esto es solamente para identificarlo, chiquillos. Para identificar. Ya. Y creo la instancia de base de datos. Se demoran más tiempo que la creación de una máquina, por eso lo hacemos y lo esperamos un ratito. ¿Ya? Fíjense, vamos ahora, ahí le ponen cerrar. Yo ya tengo una creada y voy a crear otra para que ustedes también la hagan. Vamos a hacer un MariaDB. Una instancia MariaDB. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos instancias, un MySQL y un MariaDB, y pueden jugar cualquiera de los dos para mandar los datos de comunicación. El que elija, ¿cierto? La cadena de conexión de cambio. ¿No está grabando la clase? Esta parte sí. Pero hay parte que tenemos que pausar, entonces ahí que se puede perder. ¿Ya? Entonces, ya tengo una creada de muestra, está detenida para no estar gastando recursos. La que se está creando esta actualmente es una instancia de tipo MySQL. ¿Ya? Vamos a hacer nuevamente otra, pero de tipo MariaDB. Ahora, fíjense lo siguiente, nosotros podríamos tener un motor de base de datos y podríamos tener dos aplicaciones que guarden en el mismo motor. O al revés, una aplicación que guarde en dos motores de base de datos. ¿Ya? Todo depende, ¿cierto?, de las características que implementemos. ¿Ya? El que van a crear ahora va a ser el MariaDB. ¿Ya? El MariaDB. Vamos a hacerlo por acá. Crear uno nuevo u otro más. Del mismo tipo, creación estándar, MariaDB. MariaDB. Y la versión, yo se la doy al tiro. Aquí la versión que vamos a utilizar
va a ser la versión que tenemos instalada en la Raspberry y va a ser la 10.5. 10.5. ¿Ya? Cualquiera de las 10.5. De las 10.5. Esta de las 10.5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Cualquiera de las 10.5 puede ser compatible para lo que queremos hacer nosotros. ¿Ya? ¿Ya? Cualquiera. Yo por ahí tengo una conexión que les voy a mostrar después. Estaba haciendo. Ya. Por ejemplo, elegí motor 10.520, capa gratuita, le da el nombre, este va a ser un MariaDB. El usuario, la clave, la repite. Y es la misma configuración que usamos para MySQL. Luego viene el grupo de seguridad, sin conectarse a recursos informáticos, ¿ya? Acceso público, grupo de seguridad existente. Tienes que elegir ahí, no se conecte recurso informático, IPv4, y ahí se despliega acceso público. ¿Sí? Que sí. Perfecto. El resto es todo igual, grupo de seguridad, IoT, y nada más. Nada más. Exactamente la misma configuración que lleva la otra instancia. La diferencia es que el motor aquí cambia. MariaDB, igual que lo que dijimos en MySQL, que era cualquiera de la versión 38, acá puede ser cualquiera de las 10.5, que sería de las 10.5.16 hasta la 10.5.22. Entre ese rango, cualquiera. ¿Ya? Cualquiera de ese rango. Y ahí, ¿cierto? Crea la instancia. Crear instancia base de datos. Y va a tener las dos ya listas para trabajar. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene después? Cuando tengamos la instancia, recuerden que esta instancia no tiene la interfaz, no hay una terminal para las instancias, entonces la forma de trabajarla es con Workbench. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es abrir el programa MySQL Workbench y hacer las conexiones para cada uno de las motores o instancias de base de datos. ¿Ya? Tenemos que conectar. Aquí no se abre la interfaz gráfica como puede ser Miami, no es así, sino que hay que conectarse con una aplicación, ¿cierto? Y ahí empezar a trabajar, montar la base de datos que ya tenemos, que se llama T5, ¿cierto? La vamos a montar y la vamos a montar las dos instancias listas para trabajar. Ahí podemos elegir una o la otra o ambas, ¿vale? Una, la otra o ambas. Por eso quise hacer ahí la diferencia. Entonces, ahora, ¿cómo nos conectamos? ¿Cómo es la conexión? Lo primero que tenemos que hacer es, en la que ya esté lista, ¿cierto? La que primero se inicie. Ahí tiene que ir fijándose, ¿cierto? Cuál está ya en ejecución. MySQL debería ser la primera. ¿Ya? En vez de la dirección IP, para conectarnos, nos da un nombre público de conexión. Y ese nombre siempre se mantiene. Por lo tanto, la máquina aunque se apague, siempre va a ser ubicable por el mismo parámetro. El puerto 3306, el usuario y la clave que creó. Entonces, ¿qué tiene una conexión ahora? Va a abrir MySQL Workbench, nueva conexión, y va a llenar con los parámetros que tiene su primera instancia que está creada. ¿Ya? Punto de enlace vendría siendo la dirección IP, puerto 3306, usuario que creó hace un momento atrás, y la clave que le puso el usuario. ¿Ya? Entonces ahí, Workbench, ¿cierto? Abre MySQL Workbench,
y genera una nueva conexión para cada uno de los respectivos motores de base de datos. Recuerden, ¿qué tiene que modificar ahí? El usuario, la clave y la dirección IP. ¿Ya? El usuario, puerto, la dirección IP, ¿cierto? Vendría siendo la ruta completa, que se llama punto de enlace. ¿Ya? Y protocolo TCP/IP y un nombre a la conexión. La idea es que puede ser el mismo nombre que tiene la instancia. Puede ser el mismo nombre. O el que usted quiera para identificarlo, ¿ya? Por ejemplo, le voy a poner el mismo nombre acá. El mismo nombre que tengo. Lo vamos a llamar... ahí. Igual que la conexión. Entonces... ahí está. Nombre conexión. Protocolo TCP/IP. Punto de enlace, que es la dirección IP, puerto 3306, usuario PI, y pruebe con un test connection para ver si está lista o le pide parámetros. Si ya te pide, es porque está para trabajar. Test connection. Y ya te di la clave. Le diste un momento de clave. Prueba. ¿Ya? Pruebo. Perfecto. Y le digo, ok. Y ok. Entonces, tu conexión debería decir successful, ¿cierto? Successful. Ah, perfecto. Ahora, si no, a la primera no te conectas porque todavía la instancia se está creando, ¿cierto? Hay que esperar un minuto. Puerto, usuario, dirección, ¿ya? Y le damos OK. OK. De ahí, OK. Y tu conexión va a estar ahí, disponible para entrar y empezar a configurar la base de datos que tenemos hecha, pero ahora migrada en otra instancia. ¿Ya? Entonces, cuando ya está listo, ya, mientras la otra todavía se prepara, MariaDB, vamos a hacer lo mismo. Tenemos que subir la base de datos que tenemos del ejercicio anterior, que se llama T5, con la tabla de personas. ¿Ya? Aquí, pues, entonces, ahora ya no lo hago en un entorno gráfico como PHP Mayandi, lo hago a comando. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, entro a la conexión esperando que ya esté lista. ¿Ya? Si todavía me rechaza la conexión es porque está todavía en desarrollo. ¿Ya? Si me carga es porque ya está listo el servidor. ¿Ya? Ahí estoy. Estoy en la conexión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Voy a agrandar por acá, SQL Workbench. Si se fijan, ¿cuántas bases de datos están viendo? ¿Cuántas bases de datos veo? Solo la del sistema, ¿no es cierto? La del sistema, entonces lo que tengo que hacer es crear la base de datos que se llama T5. Y luego, a esa base de datos que usted crea, le agrego la tabla. ¿Cierto? ¿Cómo creo una base de datos? ¿Con comando? Hay que hacerlo con SQL, hizo con comando. Un create database, ¿cierto? Create database T5, punto y coma. Y lo hacemos aquí mismo. Ahí tenemos un editor, si se dan cuenta. Y luego compilamos el comando para que se cree la base de datos. ¿Ya? Entonces, si no te acuerdas, revísala del otro servidor. Ahí está, T5, para que sepas cómo se llama. Y sería create database T5. Se llama nuestra base de datos, T5. Punto y coma. Entonces, create database T5, ejecuta el script. ¿Ya? Ejecútalo. Y refresca inmediatamente el panel que debería aparecer en la base de datos. T5. Refresca y te aparece la base de datos. Ya. Ahí está creada. Abajo tenemos una consola que me va mostrando los resultados y me dice que efectivamente se creó la base de datos llamada T5. ¿Qué viene después? ¿Qué creamos en la base de datos? La tabla, ¿cierto? La tabla. Entonces, la tabla la vamos a crear, ¿cierto? Con el script que tenemos.
la tabla con el script que tenemos. Entonces vamos a buscarlo, ¿ya? ¿Ya? Que es del archivo que sacamos de la clase anterior y que es este, que se llama el PHP insertado.sql. ¿Ya? Ahí está. Y está lista, ¿cierto? Es llegar y copiar y pegar. Está lista la tabla. Ahora, tú puedes copiar directamente la tabla o puedes copiar todo el script, incluyendo los datos que ya lleva, ¿cierto? Ahora, si yo creo esto, si pego solo aquí, va a funcionar igual, mira. Porque esto es lo que me interesa, ¿cierto? Esto. Ahí está. Ya. Eso es lo que me interesa, la tabla y nada más. Entonces yo lo puedo ejecutar, mira. Copiar. Y aquí vamos a hacer un script nuevo. Vamos a agregar un script nuevo. Por una consulta. La puede hacer, recuerden, manual, dato por dato, o puede hacer ejecutar el script, ¿cierto? Ahí tiene que ponerle nombre a la tabla, los campos, uno por uno. ¿Ya? Pero manual también lo puedo hacer. Ahí está. Entonces abro el script, lo pego. Ahí está. Y lo ejecuto. Solamente el script de la parte de creación de tabla. Lo vamos a ejecutar. Si gusta, pega completo el script, incluyendo lo que son los comentarios, ¿ya? Después que tienen la tabla lista, ¿cierto? Ahí refrescan y hasta que le aparezca la tabla, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el otro motor de base de datos que es MariaDB, ¿ya? Para tener las dos referencias. Y hacer la conexión igual como lo hicimos en la primera. Por lo tanto, tendrían que irse al mismo panel de RDS y elegir a MariaDB. También le entrega el punto de conexión, que es la dirección, el puerto es el mismo, el usuario y la clave. Entonces crea una conexión también para MariaDB. Y tiene dos motores para elegir, para trabajar. Va a hacer otra conexión y también montar la base de datos.
Entonces, connection ahí para probar. Y ahí tendría la otra conexión para MySQL y para MariaDB. Entonces, la base de datos creada en los dos motores. ¿Ya? La misma base de datos, T5 con la misma tabla. ¿Sí? Es que tiene un error al escribir la tabla. Tienes que sacarle los comentarios. Hay unas líneas que vienen con comentarios. Los comentarios lo hacen. Mira, ¿cómo creaste la tabla? Ahí la creemos, mira. Mira, del create table hasta la clave primaria. Pero a lo mejor quizá cuando tú creaste el script primero, o para crear la base de datos, en el mismo script tienes que hacer la tabla. No abrir otro script nuevo, para que la tabla que hiciste quede dentro de la base de datos que estás trabajando. Y lo ejecuté. Y esta es la tabla que nosotros tenemos del ejercicio de la semana anterior. Voy a la otra para hacer lo mismo. Ahí la crea. Y crea la tabla dentro de la base de datos. Entonces, cuando ya estén listos, cuando tengan ya las dos bases de datos iguales, con la misma tabla, los computadores de base de datos, lo que vamos a hacer es conectar ahora a uno y luego al otro. A ver,
¿Qué necesitamos cambiar en la cadena de conexión? Porque ya tenemos dos motores de base de datos con dos tecnologías diferentes. En la aplicación, ¿cierto? Que tenemos que ir al archivo de conexión y cambiar los parámetros que serían la clave del usuario, la dirección del servidor, ¿ya? Y el resto se mantiene. Entonces, para recordar, ¿cierto? Lo que estamos haciendo, sería algo así. Tenemos un servidor con MySQL, claro, y otro servidor que va a tener la misma base de datos y que va a ser con MariaDB. Entonces, tenemos la otra alternativa. Entonces, el sitio web por un lado y los dos motores de base de datos por otro lado, con la base de datos de sí. ¿Cómo? Es que la IP estática es el nombre del que se llama punto del enlace. Esa es la IP estática. No cambia ese nombre. No, porque no te va a afectar en nada. Porque la conexión va a ir a una máquina que va a tener su IP siempre fija. Entonces, no importa que si la instancia que tiene la aplicación cambia, la base de datos siempre es la misma. Y podemos hacer algo incluso más entretenido, que mande a las dos bases de datos al mismo tiempo. Inserta un registro y en las dos grabar al mismo tiempo, en la conexión. Entonces harías una conexión y luego a continuación la segunda conexión. Para MariaDB, para MySQL. Y haces la réplica inmediata de los datos que estás insertando. También sería una forma de tener respaldo sincronizado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo viene la conexión? Tenemos que ir a editar el archivo de conexión. Ahora, pueden editar, yo les recomiendo que quizá para no subir el archivo, editarlo y subirlo, pueden editarlo aquí mismo, en la consola. Lo abren y lo editan. Ahora, si tú quieres también lo modificas, lo vuelves a subir, ¿cierto? Lo sobrescribes. También es válido. Pero si quieres hacerlo más sencillo, sería que entraras a la terminal y vamos a ir a donde está el archivo a editar. Que sería el archivo llamado bdconnex. Entonces ahí lo abro y lo edito directamente. bdconnex. ¿Ya? Y aquí cambio, po. Entonces ya no apunto a la misma IP pública, sino que apunto a la dirección o punto de enlace de la instancia. Por ejemplo, si yo quiero apuntar lo que guarde en la instancia que es de MySQL, la que es de MySQL,
los datos los tengo aquí mismo. Se llama punto de enlace y puerto. ¿Ya? Que ese es el de conexión. Ese punto de enlace es el nombre y que no cambia y se mantiene siempre fijo. Si preguntan ustedes, este no cambia. A diferencia de la IP pública, se cambia. Entonces le digo, apunte ahora hacia esta instancia de conexión y ya. Esto, lo va a subir en la tarde, ¿cierto? Sí, Que tengo que retirarme por el momento. Así sí, vaya nomás, sí. Terminamos esta parte. Gracias. Bueno. Y ahí cambio por DBHost por la dirección nueva. Entonces ya no trabajan con la IP pública, sino que trabajan con el nombre, que se llama punto de enlace y puerto. Entonces así me cambia la conexión. Y esta conexión se mantiene, siempre es la misma. Entonces, como decías tú, ¿qué pasa si se apaga el servidor y él cambia su IP pública? Da lo mismo porque la conexión a la base de datos se mantiene. Entonces, DBHost, nombre de la conexión, usuario clave y nombre de la base de datos. Y vamos a probar. Mira. Entonces ya, mira, conectó. Estaba conectando en el MySQL, pero ahora en la otra máquina. Entonces mi conexión ya no es de forma interna, no se guarda a sí mismo, sino que está guardando en el otro servidor. Ahí está la ruta, al servidor MySQL. ¿Ya? Entonces vamos a comprobarlo. Tenemos la conexión. Ahí tenemos la conexión. Y ahí están los registros. Pero recuerden que el servidor es separado. Ya, vamos a ver si crea un nuevo registro. Ya, lo vamos a llamar. Voy a darle mi nombre acá. Y guarda. Hago una consulta en Workbench acá. Ahí, un select asterisco from. Y ahí está el nuevo registro que se hizo recién. Entonces ya lo estamos guardando en una base de datos separada. ¿Ya? Por ejemplo, esto lo podrían trabajar en grupo de dos compañeros o más. Uno tiene la base de datos, el otro tiene la aplicación y manda datos a la aplicación. O una base de datos para todo el curso, ¿cierto? Y todos le mandan datos a un servidor de base de datos. Bueno, probé con uno, funcionó, perfecto. Quiero probar ahora con el otro servidor, con MariaDB. ¿Debería grabar o no? ¿Funcionaría con MariaDB? ¿Es compatible? Sí. Vamos a probar ahora con el otro servidor. Ya, para que terminemos esta parte, chiquillos, ahí veamos ahí los detalles que queden pendientes. Entonces, funcionó, guardó. Ahora con el otro servidor, con MariaDB. Vamos a probar. Ya, ahí estamos con MariaDB. Vamos a ver qué registros tiene.
la tabla. Ya, tiene un par de registros. Ahí estamos en el otro servidor de base de datos. Me cambié. Voy a cambiar la conexión también. Entonces ahora ya no voy a conectarme a MySQL, sino que voy a ir a MariaDB. Y es tan sencillo como solamente cambiar el punto de enlace, porque usan el mismo puerto, el mismo usuario, la misma clave y el mismo nombre de base de datos. Edito el archivo. Ya, para que lo veamos en vivo, chiquillos. Ahí estoy primero con MySQL, conectado al servidor de MySQL. Voy a editar el archivo de conexión y voy a cambiarme ahora a MariaDB. Tienes que solo cambiar la dirección IP que viene siendo el nombre. La contraseña también puede enviarlo. La contraseña también puede enviarle. Si dejaste la misma... Oye, que son dos usuarios distintos, o dos motores. Pues. Yo dejé los mismos usuarios, las mismas claves, para no tener que hacerlo todo de nuevo. Y lo único que cambié es la cadena de conexión. En vez de MySQL, MariaDB, que va al otro motor de base de datos. Ahí está. Entonces, segunda conexión. Ahí estoy ahora con MariaDB. Por eso traté de mantener el mismo usuario, la misma clave y el mismo nombre de la base de datos en los dos ejemplos para que no tenga que cambiar nada. Solamente la conexión. Ahora, a MariaDB. El mismo archivo. Ya, ahí estoy ahora conectado al otro servidor de base de datos. Ya. Actualicé. Aquí estoy en MariaDB. Vamos a llenar un registro y vamos a probar. Vamos a eliminar algunos. Para que vean que está funcionando en vivo, chiquillos. Ya. Dejé sin registros. Bien, hice la consulta, no tiene registro y está en MariaDB. Ahí está. Entonces, está funcionando ahora con un motor de base de datos por separado. La aplicación, el cliente ve sitio, graba en uno, graba en otro. ¿Cómo quedaría como una tarea? ¿Qué harían ustedes, chicos? Se va a dar fácil, pero dando bote. ¿Cómo harían para que cuando insertemos un registro
se graba en los dos bases de datos. De MySQL y MariaDB. Ahí estaría todo, ¿cierto? Ahí tenemos redundancia de datos. Insertamos el registro, vemos el formulario, ¿cierto? Este es su usuario de acá, está a través de su tablet, está viendo la aplicación que corre aquí, ¿cierto? Y cuando tú grabas, revises que en los dos motores de base de datos distintos, MySQL y MariaDB, está el registro replicado. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo querían? Primero, para poder hacer que graben los dos, porque ahora yo hice ejemplo en uno, después en el otro, ¿cierto? Cambié la conexión. Pero ¿qué tendría que hacer? Más fácil, que es la conexión para que graben los dos al mismo tiempo. Que se conecta los dos. Exactamente. Aquí va una conexión y termina. Y después la otra. La otra conexión a los dos servidores. Entonces, cuando tú llames el archivo BDConnect y van a insertar, va a ser esto. Insertar en MariaDB, insertar en MySQL. Y tiene que replicar lo mismo. En el mismo script, aquí. Copy, paste. Ahí abre el PHP, cierra el PHP. Y manda las credenciales de conexión para los dos motores de base. Ahí estaría. Entonces, no funciona, te digo, está funcionando la implementación que queríamos. Esto. Mandar datos, ¿cierto? La aplicación por acá, ¿ya? Desde una tablet, desde una app de Android, va a llegar aquí, luego lo va a mandar para acá, o a ambos, ¿ya? ¿Y cómo lo harían ahora en la Raspberry? Esto ya van a terminar, ¿cierto? Para que yo me dé la aplicación, porque este señor lo que está haciendo, vería la aplicación acá, ¿cierto? Y grabaría acá. La app de Android, que van a hacer ustedes, la va a ver por allá. Pero yo quiero hacer que estos señores que están acá vean la aplicación y guarden igual como el otro, pero en un entorno local. ¿Dónde debería estar la aplicación? La aplicación del formulario que va a conectar de nuestra app de Android y vamos a ver cierto ese formulario de ejemplo. Aquí. Y que aquí mande la conexión a dónde? A cualquiera de los dos, a MySQL o MariaDB. Por lo tanto, tenemos que subir el sitio aquí. Y el archivo BDConnect que apunte a ese o a ambos. Exactamente. Entonces, si tú te das cuenta que finalmente los que están acá en un entorno local igual mandan los datos para acá. Y los que están en una aplicación distinta, con la misma aplicación, la misma app, igual mandan los datos acá. O sea, el resultado siempre va a llegar a un link. La diferencia es que por aquí pasamos por un controlador intermediario que va a tener o acercarte la aplicación de la nube a la niebla para que tú no tengas que hacer el trayecto tan largo de ir a este servidor de AWS para grabar. Ellos tienen que hacerlo de esa forma. Esa tarde viene, sale, ¿cierto?, de Alemania hasta llegar acá y recién grabar. Tú aquí podrías ver la aplicación aquí, local, rápida, aquí en la misma red y manda después para la nube. Como experiencia, ¿a qué usuario la aplicación le funcionaría más rápido? Aquí volaría la aplicación, ¿cierto? Oye, así lo registro, viendo los datos, ¿cierto? Mandando datos en vivo. Allá no, tiene un pequeño bien, porque tiene que conectarse acá a AWS. No sería con mucho en directo. No es tanto, pero siempre es bueno acercar tus datos más que tienen la nube en la niebla, lo que hablábamos recientemente. La niebla siempre acércalo hacia ti, a este ámbito local. Es mucho más eficiente tener tus servidores locales que remotos. Pero que los locales se conecten con remotos. Entonces, ahora, la Raspberry Pi la vamos a levantar. Yo le voy a dar los tips para que la levantemos y funcione. Y esa Raspberry hace lo mismo que hicimos recién con la aplicación, pero que manda a los servidores que están en AWS. Ahora, ¿cómo hay que hacer para levantarla, chiquillo? Y aquí, para que no les pase el error de la tarjeta de red, ¿ya? La Raspberry la bajaron la última que yo le envié, ¿ya? Que fue en el anuncio del otro día, porque esa está actualizada, así que la importan a VirtualBox, ¿ya? Esa Raspberry. Pero antes de importarla, antes de hacer cualquier cosa, lo que vamos a hacer es configurar una tarjeta de red virtual dentro de nuestro computador, ¿cierto? Yo actualmente está montada, todavía no está configurada, ahí está la Raspberry, está importada en realidad,
y vamos a hacer una tarjeta llamada bucle. ¿Ya? ¿Para qué es una tarjeta bucle? Es una tarjeta virtual que vamos a crear para que simule una tarjeta de red como si fuese real del computador y no ocupar una tarjeta de red real. ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? Van a ir a administrador de dispositivos. Miren. Van a ir a administrador de dispositivos. ¿Ya? Antes de levantar la máquina, chiquillo. Administrador de dispositivos. Y con esto terminamos. ¿Ya? Administrador de dispositivos de Windows. Y en administrador de dispositivos. ¿Ya? En acción dice agregar hardware heredado. ¿Sí? Administrador de dispositivo, agregar hardware heredado. ¿Me escucharon? Administrador de dispositivo, acción y luego agregar hardware heredado. Si es los privilegios de usuario, no va a aparecer. ¿No sale? Ya. Entonces estás con una cuenta que no tiene privilegio. Estás con una cuenta invitada. Ahí tienes que salirse, tienes que cerrar sesión, chiquillos, y entrar con el usuario que se llama INACAP Curicó. Pero para que lo hagan después, si no van a perder lo que llevan. ¿Ya? Ese usuario es con privilegios. El que carga directo los PC. ¿Ya? Ahora, esta configuración que vamos a hacer, solamente la vamos a hacer porque estamos en INACAP, chiquillos. Esto es la casa, no hay que hacerlo. ¿Ya? No lo haces. No necesitas. Tú sabes con tu tarjeta directa, tarjeta de la directa del computador, ¿vale? Ahora, ¿por qué lo hacemos con una tarjeta virtual? Porque la red inalámbrica que tenemos en acá no permite que las máquinas virtuales que tenemos obtengan una dirección IP. ¿Ya? Se restringen por MAC. Porque asumen que tu computador ya tiene una dirección IP. Entonces no le va a entregar una IP a tu máquina virtual. Por eso hacemos una tarjeta virtual para él. Esto lo olvidan hacer en la casa, no necesitan hacer. Simplemente salir por la tarjeta, ¿vale? Entonces, esto es igual para que lo aprendan porque les va a servir para otros laboratorios, quizás para otra asignatura hacerlo, que no pueden salir con una máquina virtual. ¿Ya? Y le dicen acá, en acción, hardware heredado, ¿ya? Hardware heredado. Y voy a instalar un hardware manualmente. ¿Ya? Y elijo adaptador de red. Adaptador de red. Y va a cargar una lista de controladores, de adaptadores de red. Y el que elegimos es el que se llama Microsoft adaptador de bucle invertido. ¿Ya? Microsoft adaptador de bucle invertido. ¿Ya? Esto va a hacer que le va a crear una tarjeta de red que no tenían antes. ¿Ya? Que no tenían en su computador. La voy a revisar. ¿Ya? Y ahí está la nueva tarjeta de red que me aparece. Adaptador de bucle invertido. Esa tarjeta de red nueva le voy a dar un nombre para identificarla. ¿Ya? Adaptador de bucle invertido. Ya, la voy a llamar One, así para saber cuál es, One. Y lo que voy a hacer ahora es compartir conexión de la tarjeta Wi-Fi real que estoy conectado hacia esa tarjeta que acabo de crear. ¿Ya? Que le comparta conexión la tarjeta Wi-Fi que estoy conectado a la nueva que acabo de crear como tarjeta virtual. ¿Ya? Le digo, propiedades, uso compartido, y ahí me dice a qué tarjeta le quiere compartir conexión a internet. Para la tarjeta que se llama One. Para identificarla, le puse un nombre. ¿Ya? Acepto y acepto. Y fíjense lo que va a pasar ahora. ¿Ya? Técnicamente, la máquina virtual se va a conectar a una tarjeta virtual y va a salir por una tarjeta física. Por lo tanto, estoy engañando a la red inalámbrica del SD. Ya que no me va a ver, ¿cierto? Ni direccionamiento IP, ni direcciones MAC de mi tarjeta de la máquina virtual. Es invisible, ¿verdad?
Por lo tanto, el tráfico que llegue a esa máquina virtual es invisible para cualquier sistema de elección de intrusos de la red. Se dejan encendidos. Yo, ahí vamos a llegar a esa parte. No se apagan como las máquinas, como las instancias. Se apagan después de un lapso de días. Sí, no se apagan a cada rato. Mira. Claro. Es diferente. Tú la instancia la de se ocupa y la apaga. En cambio, esa se apaga en un tiempo después. ¿Ya? Entonces, mira, después de esto, en la máquina virtual, cuando me pregunta por qué tarjetas de red va a salir, elijo adaptador puente, pero fíjate que ahora me aparece otra tarjeta más, la que se llama bucle invertido. Bucle invertido. ¿Ya? Por la bucle invertido. La inicio de la máquina virtual, va a obtener direccionamiento IP, me voy a poder conectar a ella, va a salir de la red de esta máquina virtual, pero cuando esta máquina pase por un proxy o un sistema de detección de intrusos cortafuego que tenemos acá, esta máquina no es detectada, porque sale por una IP, ¿cierto?, autoasignada por esa tarjeta. Ahora, esa máquina es la última que yo les pasé, que yo, viene lista, viene con Apache, PHP, MySQL, María con todo, ¿ya? Entonces, es llegar lista. Hay que subir el sitio y el archivo de conexión que apunte a las máquinas de la nube. ¿Ya? Ahí está. Ahí está la máquina virtual. Vamos a revisar su dirección IP con un ifconfig. Y fíjense que me entrega un segmento de red distinto al que tiene mi otro perfil. Por eso está en una red aislada. Pero esta máquina puede salir a cualquier lugar y yo desde mi PC puedo conectarme a ella, pero como sale por una tarjeta dentro de otra, no es visible para los sistemas como el Fortinet o FortiGate, que son los cortafuegos que están acá. Está invisible, ¿ya? Entonces, como ya tengo su dirección IP, mira, estoy haciendo un ping al exterior con la máquina, ningún problema. Voy a subir el sitio T5. ¿Ya? Lo puedo hacer por consola o lo puedo hacer conectado por SSH. Vamos a entrar entonces a la instancia o máquina virtual. Vamos a hacer el laboratorio terminado aquí. Ahí estoy ya conectándome a la Raspberry. Recuerden que el usuario y las credenciales son las mismas que la Raspberry física. Usuario PI, clave PI. Ahí estoy. Mismas credenciales para que la vean después. Esto listo para la prueba que viene. Subo sub. ¿Y qué debería hacer? Crear la carpeta T5, subirla, ¿cierto? Que es lo mismo que hicimos en el servidor Linux. ¿Qué permisos damos? Totales, HTML. Ya. Creo la carpeta T5 dentro. Vale, gracias. Y dentro de T5 debo subir el sitio, el mismo sitio, y con el archivo de conexión que apunte a una de las máquinas de AWS. ¿Ya? Lo mismo, subirlo por FileZilla, tal cual como lo hicimos en el proyecto anterior. ¿Ya? Entonces, FileZilla, ahora, para dejar grabado en el video esta última parte, este video. Usuario clave.
y vamos a subir el sitio. El mismo T5 que estamos trabajando. Ya. Ya, y debo cambiar el archivo de conexión. Ya, por ejemplo, voy a poner la conexión hacia el de MariaDB. ¿Ya? De ahí, de la Raspberry ahora, apuntamos a los servidores. Ahí está terminado este video. Entonces ahora, el sitio T5 está corriendo acá. Los usuarios lo van a ver localmente, pero él apunta en su conexión a las máquinas que están acá. Está funcionando. Eso ya es pensado en la prueba, ¿cierto? La prueba. Con el formulario que están trabajando, el ejemplo del restaurante, ¿cierto? El formulario ahora con base de datos, pero que se envíe en distintos dispositivos. Uno en la nube, otro en la niebla, y que todos lleguen al mismo servidor de base de datos final. ¿Ya? El bonus track, ¿cierto? Parciales, va a ser ese, que grabe. Que graben uno es suficiente, pero si graban ambos, activo el bonus track que les llega. Directo. Ya la pista está dada, ¿cierto? De la tablet, la aplicación hecha en Android, la van a leer, el formulario, va a estar alojado en la Raspberry, el código fuente de la aplicación. Cuando van a grabar, va a mandar a uno de estos servidores que está por acá, o a ambos, graba un registro y puede. La gracia de esto es que si está la aplicación en un entorno local o está en otra máquina de AWS, la podemos ver desde el laboratorio o desde fuera del laboratorio. El resto del mundo lo va a ver la que está en AWS, la aplicación. Y nosotros dentro de nuestro hogar o nuestro laboratorio lo vamos a ver en la Raspberry, ¿cierto? Pero la misma aplicación, la hemos visto grabando los dos servidores acá, al cielo. La aplicación. ¿Cómo? Para que las bases de datos no sigan. Después tú que la detienes. Ahora, el crédito aquí no se cobra por hora, se cobra por días. No sé si son 7 días. Es más tiempo. Cuando estés listo después, ¿ya? Ahí ya, aquí comprobamos, hicimos todo funcionar, ¿cierto? Las tienes que detener, la instancia de base de datos, la seleccionas y le dices detener temporalmente. Dice detener temporalmente. ¿Ya? Se va a detener
y la máquina se va a levantar en 7 días más. Tú la detienes y luego 7 días más vuelve a levantarse. El tiempo de detención se demora un par de minutos también, no es automático. Y ahí estaría listo. Detener temporalmente. Y no se olvide apagar la otra instancia que quedó corriendo, ¿cierto? Estaría listo el laboratorio contigo. Hicimos todo lo que está aquí, terminado. La aplicación por acá, grabando por acá, la aplicación remota viéndola por acá, pero todos llegan aquí. ¿Ya? Nota 4, a esto mismo crear el sensores, ¿cierto? Los sensores. Y no mandar el dato manual, iniciación manual, sino que con sensores. Capturar algo y que se replique. Ya. Video grabado, chiquillos, los vamos a subir en un